Hola, buenas a todos, nos volvemos a encontrar. Esta vez vamos a analizar el fallo de Hermegian contra Sofovich. Los que ya me habrán escuchado del caso Hermegian contra Neustadt dirán qué ganas de joder que tendría Hermegian, ¿no? Pero no es tan así. Eh, este fallo es muy importante porque involucra también un tratado internacional y cómo se aplica. Así que vamos a meternos con esto. Primero es importante entender el contexto histórico, ¿sí? Todo el contexto histórico que rodea un fallo es muy importante para saber hacia dónde se orienta o por qué se dictan tales o cuales sentencias. Bueno, el fallo se pronuncia en la plena presidencia de Carlos Menem, recordarán que fue del 89 al 99, y el denominado menemismo había impulsado profundas reformas económicas que eran las privatizaciones, la convertibilidad del peso, el dólar, el cohete que nunca llegó a la estratosfera, pero bueno, eh, lograron sí una estabilidad cambiaria y una inflación baja, pero también aumentaron el desempleo y generaron tensiones sociales. En el ámbito político hubo un fuerte contraste entre las políticas liberales del gobierno y las críticas de sectores gremiales y movimientos sociales. Bueno, lo que tenemos siempre. En ese clima se estaba discutiendo el papel del Estado, del mercado y de los derechos individuales. Al momento del fallo, la Constitución Nacional vigente era la de 1853 con reformas posteriores, ¿sí? La última reforma constitucional antes de 1992 había sido la de 1957, que había incluido en ese momento la antigua Declaración de Principios de 1860. Por lo tanto, hasta ese momento el ordenamiento vigente no contemplaba explícitamente el control de convencionalidad ni la jerarquía constitucional de los tratados. Esto lo vuelvo a destacar que recién se produce en 1994. Ahí se realiza una reforma constitucional que da un rango constitucional a los tratados internacionales de derechos humanos, ¿sí? Un cambio largamente que fue influido por precedentes como en el caso de Hermegian. Bueno, identifiquemos las partes intervinientes, son Hermegian contra Sofovich, ¿sí? El actor es el demandante, que es Miguel Ángel Hermegian, es abogado y profesor universitario, y el demandado principal es Gerardo Sofovich, que fue productor y conductor de un programa de televisión, junto con otros demandados como el canal emisor. Hermegian se había sentido agraviado por comentarios emitidos en un programa televisivo conducido por Sofovich y por eso lo demandó, para exigir que se le permitiera ejercer su derecho a réplica. En el título del fallo lo van a encontrar como Hermegian, Miguel Ángel contra Sofovich y otros. El órgano que dicta la sentencia, habíamos dicho que había que identificarlo. Bueno, la resolución, y es definitiva, es dictada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que es el máximo tribunal federal de la Argentina, ¿sí? Antes de llegar ahí, Hermegian había perdido en primera instancia y también en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo civil, en la Sala H, que había rechazado el amparo porque lo consideraban un asunto constitucional. ¿Sí? El artículo 33 de la Constitución Nacional y el 14.1 del Pacto de San José. Y tras agotar los recursos ordinarios, el caso llega por recurso extraordinario, de hecho, hasta la Corte Suprema, y la sentencia en la Corte Suprema se emite en la sesión del 7 de julio de 1992. Conozcamos los hechos relevantes del caso. Son claros y bueno, ya han sido relatados por la Corte, también en muchos resúmenes académicos. Para decirlo llanamente, el 11 de junio de 1988, en el programa nocturno La Noche del Sábado, en el canal 2 de la televisión de aquel momento, el escritor Dalmiro Sáenz es invitado y realiza comentarios considerados ofensivos y blasfemos sobre el cuerpo de la Virgen María, ¿sí? Bueno, para los que no lo conocen lo voy a decir tibiamente, digamos, porque la verdad que sí fue muy ofensivo, en ese momento quizás no se hubiera considerado, pero lo que dice Dalmiro es que en la iglesia había una estatua de la Virgen María y que esta estatua para él consideraba que tenía una cola muy hermosa y decía, ¿cómo puede ser virgen con esa cola? ¿Sí? O sea, imagínense el tamaño del comentario que estaba haciendo. Hermegian, en ese momento, como católico practicante y también profesor de Derecho Constitucional,
se siente profundamente herido en sus convicciones religiosas, ¿sí? Con estas afirmaciones. Entonces, ¿qué hace? Para defender su honor y sus creencias, él redacta una carta documento con su réplica y la envía al canal de Sofovich, ¿sí? Que es el productor del programa, con la solicitud de que la leyeran al aire como ejercicio de su derecho a réplica. Como no obtuvo una respuesta favorable, porque Sofovich no le dio ni 5 de bolilla, él presenta un amparo solicitando que se reconozca y que se haga efectivo su derecho a réplica o respuesta. En sus escritos, Hermegian invoca el artículo 33 de la Constitución Nacional y el artículo 14.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿sí? Que es el Pacto de San José, como fundamento de su reclamo, ¿sí? Esto es lo que él fundamenta. Los tribunales inferiores se negaron al pedido, argumentando que el artículo 14.1 no era operativo sin una ley que lo reglamentara. Y así es que llega a la Corte Suprema. Ahora, ¿por qué el tribunal inferior dice que no es operativo? Porque no hay reglamento. A ver, para que ustedes lo entiendan mejor, por ejemplo, una ley nacional, nosotros tenemos una ley nacional que dice que todos los habitantes de la República Argentina pueden conducir, pero tienen que tener una licencia, ¿sí? Todos van a poder circular libremente siempre y cuando tengan la licencia nacional de conducir. Ahora, la ley dice cómo tienen que sacar el registro, dónde lo tienen que tramitar, a dónde tienen que ir, en qué horario se tienen que presentar, qué es lo que tienen que llevar. No, la ley solamente dice lo que necesitan. Después, la reglamentación de la ley la hace cada provincia, municipio, ¿sí? Entonces, lo que dice acá el Tribunal Inferior dice, bueno, sí, acá el pacto de San José dice que sí, que tiene que tener un derecho a réplica, pero nosotros no tenemos una reglamentación que diga cómo hay que darle ese derecho a réplica, así que no se lo vamos a dar. Eh, Ese es en sí el fundamento de la sentencia de por qué se le niega el derecho. Identificamos los derechos en pugna. En este caso se enfrentan principalmente dos valores constitucionales. Por un lado está la libertad de expresión y prensa, ¿sí? La de Sofovich como comunicador, que está garantizada por la Constitución en el artículo 14 y 33 de la Constitución Nacional y que es necesaria para la formación de la opinión pública. Y por otro lado está el derecho a la honra, a la intimidad y a la libertad religiosa de Mergiam. Él apela al derecho personal a defender su honor y a su sentimiento religioso, por supuesto. La Corte menciona que el núcleo de la cuestión es la tensión entre la protección del ámbito privado de la persona, o sea, el honor y las creencias, y el ejercicio de la libertad de expresión en los medios masivos. En la práctica, Hermegian invoca su derecho de réplica, ¿sí? Que es un mecanismo para responder públicamente a las ofensas, amparándose en el artículo 14.1 del Pacto de San José. El medio, o sea, Sofovich, podría alegar que la libre emisión de ideas le permite incluso hacer comentarios filosos, ¿sí? Y la Corte tenía entonces que equilibrar el respeto por la libertad de prensa con la protección de la dignidad individual y la religiosa del actor. Bueno, en este litigio asoman derechos conexos, ¿sí? El derecho de libertad religiosa, dijimos que está en el artículo 14 de la Constitución Nacional, que garantiza profesar el culto en público o en privado, que Hermegian considera afectado por los dichos, ¿sí? Y el derecho a la información responsable. La Corte Suprema reconoce que la libertad de prensa es una condición necesaria a un gobierno libre, pero al mismo tiempo estudia si debía admitirse la respuesta del ofendido. Hablemos de las normas legales y constitucionales involucradas. El fallo involucra normas internas e internacionales. Entre las internas hay que mencionar de la Constitución Nacional, en especial el artículo 33, cláusula de la supremacía constitucional y artículos vinculados con derechos individuales. Por ejemplo, el artículo 14 sobre libertad religiosa y el artículo 19 sobre libertad personal. Mergiam, bajo su reclamo en que su honor estaba protegido por la Constitución, ¿sí? Leyes nacionales. El Pacto de San José de Costa Rica, ¿sí? Firmado en la Convención Americana de Derechos Humanos, fue incorporado por ley 23.054 en 1974. Dicha ley lo pone en vigencia recién en 1984. Así el artículo 14.1 de ese pacto entra en vigencia, que habla del derecho que se tiene de réplica y dice en las condiciones que establezca la ley, ¿sí? Y forma parte de nuestro derecho interno. El propio texto del fallo de Mergian invocó el artículo 33 de la Constitución
y el artículo 14.1 del Pacto de San José, ratificado por ley 23.054. Recuerden lo que comenté anteriormente, dice, en las condiciones que establezca la ley, y claro, los tribunales inferiores dijeron, como no hay una reglamentación, no hay condiciones en las que se pueda dar el derecho de réplica. En cuanto a las normas internacionales, la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969, en su artículo 27, establece: ningún Estado podrá invocar las decisiones de su derecho interno, ¿sí? las disposiciones de su derecho interno, para justificar la falta de cumplimiento de un tratado internacional. O sea, fíjense la vuelta de tuerca que le estamos pegando acá, ¿no? Tenemos a Sofovich que dice, yo no te voy a dar derecho de nada, acá vos no tenés espacio. Hermegian que dice, este tipo no puede hablar así de la Virgen, se pudre todo. El Tratado de San José dice, bueno, le tienen que dar el derecho a réplica, los tribunales inferiores dicen, no le vamos a dar el derecho a réplica porque no está reglamentado. Y acá entra otro tratado internacional, que es el de Viena, y dice, ningún Estado podrá invocar las disposiciones de su derecho interno para justificar la falta de cumplimiento de su tratado internacional. O sea que el fallo del tribunal inferior no puede contradecir esto. ¿Sí? Ellos no pueden decir, no lo vamos a cumplir porque no tenemos reglamentación. No pueden porque están incumpliendo con el tratado de Viena. ¿Sí? Bueno, la Corte aplica este principio. Sostuvo que Argentina no puede dejar de cumplir el Pacto de San José, ¿sí? Porque es un tratado, por la falta de la ley de reglamentar localmente. En cuanto a la jurisprudencia previa, el Tribunal de Apelaciones había fundamentado su rechazo en un fallo anterior, ¿sí? Acuérdense de Hermegian contra Neustadt en 1988, que consideraba operativo el artículo 14.1, ¿sí? En las condiciones que establezca la ley, y por lo tanto no aplicable sin reglamentación. La Corte Suprema revisa ese criterio, ¿sí? Dice, pero el detalle de este precedente muestra que existía debate previo sobre la operatividad del derecho de réplica en Argentina, ¿sí? O sea, se están basando en el precedente de este fallo que fue contra Neustadt, lo están sacando a relucir. Bueno, en síntesis, se analiza la constitucionalidad y el alcance del derecho de réplica previsto en el artículo 14.1 del Pacto de San José, ¿sí? Su relación con la Constitución Nacional y la validez de postergar su aplicación hasta que el Congreso lo reglamente. Claro, me dijeron, bueno, ¿van a tener que esperar que el Congreso lo reglamente? Bueno, es un tema. Sentencia. La Corte Suprema en mayoría resuelve a favor de Hermegian, el pronunciamiento es decisorio y es claro, dice, se hace lugar a la queja, se declara procedente el recurso extraordinario y se revoca la sentencia apelada, o sea, se anula la sentencia apelada, ¿sí? La que ya había fallado en contra, anulada. En otras palabras, el tribunal anula el rechazo anterior y concede el amparo, ¿sí? Y en el dispositivo se ordena concretamente que el señor Sofovich y la cadena televisiva, pues recuerden que se demanda toda la cadena, diera lectura a la primera hoja de la carta documento que Hermegian había enviado. Bueno, en la próxima emisión del programa, o sea, la próxima inmediata, tendrían que empezar leyendo la hoja que envía en su carta documento de Hermegian. Bueno, esto implica reconocer el derecho de réplica, ¿sí? Del actor, y el fallo final lo que manda es que el medio cumpla con la acción de réplica, que es leer la carta como compensación por las ofensas, ¿sí? Bueno, hablemos del núcleo de la decisión del holding, ¿sí? El fundamento esencial del fallo es la postura que asume la Corte sobre el derecho internacional y su eficacia. El tribunal declara que el artículo 14.1 de la Convención Americana sí tiene eficacia directa en el ordenamiento argentino. Es operativo y es exigible sin esperar una ley local adicional. O sea, no tenemos que esperar que haya una ley que lo reglamente, ¿sí? Es operativo en el momento que está ratificado. En palabras del fallo de primera instancia y resumidas la pueden encontrar en Wikipedia, se sostiene que las obligaciones contraídas en el derecho internacional no requieren de una norma interna, ¿sí? Para cumplirse no necesitan ninguna reglamentación. Entonces, el derecho de réplica está garantizado por la Convención Americana, fue considerado inmediatamente aplicable. Este cambio de criterio significa que la Corte pasó de una visión dualista, donde primero se esperaba una legislación local, a una monista, donde los tratados internacionalmente ratificados prevalecen sobre las leyes nacionales, incluso sin una nueva ley del Congreso, ¿sí? Bueno, por esto la Corte Suprema entendió que la cláusula que decía en las condiciones que establezca la ley, ¿sí? Del Pacto de San José
debe interpretarse según la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que, bueno, habían dicho que el derecho de réplica es disponible y operativo para todos los ciudadanos de Estados parte. De este modo, al declararlo operativo, admite que Armejian tenía un derecho exigible a responder públicamente las ofensas recibidas, y este razonamiento fue el fundamento al fallo, ¿sí? El derecho de réplica existe en el ordenamiento argentino y tiene eficacia inmediata. Bueno, como consecuencia se reconoce la obligación de Sofovich de cumplir ese derecho leyendo la carta, ¿sí? En resumen, el holding del caso es el artículo 14.1 del Pacto de San José, es de aplicación directa, operativo, y por lo tanto el derecho de réplica puede exigirse sin necesidad de ley reglamentaria interna. Las normas internacionales ratificadas por Argentina tienen jerarquía superior a las leyes, que son ordinarias y obligan aún cuando el Congreso no las hubiera desarrollado, ¿sí? En cuanto al obiter dictum, ya les había dicho que son los comentarios accesorios. El fallo incluye varios, ¿sí? Hay varios párrafos de reflexión que no son estrictamente parte del núcleo decisorio, ¿sí? Pero que sirven de contexto y de argumento. Por ejemplo, la Corte hace amplios comentarios sobre el poder de los medios de comunicación y se destaca que la libertad de prensa es una condición necesaria, sí, para un gobierno libre, pero también advierte que en la era moderna los grandes medios poseen un poder colosal que dificulta la respuesta del individuo común. Y señala que las nuevas tecnologías y conglomerados mediáticos dan un balance bastante injusto frente al ciudadano. Y es por esto que hay herramientas razonables como la réplica para equilibrar el ejercicio de la libre expresión. Bueno, la sentencia también hace declaraciones generales sobre la prensa. Afirma que la prensa de nuestro país tiene que ser objeto de máxima protección jurisdiccional en su labor informativa y formadora de opinión, pero aclara inmediatamente que esto no significa impunidad, ni elimina ninguna responsabilidad legal por injurias o daños. Ojo con esto. En pocas palabras, reconoce al medio un lugar privilegiado al servicio de la comunidad, ¿sí? Al mismo tiempo en que se insiste en que ese reconocimiento especial no le quita responsabilidad por abusos, ¿sí? Otras digresiones del fallo que son meramente anecdóticas incluye referencias históricas y extranjeras sobre el derecho de réplica, como códigos deontológicos de periodistas de la ONU o de jurisprudencia comparada que están citados en considerando los intermedios del fallo, ¿sí? Bueno, estos comentarios ilustran la idea, pero no modifican en realidad la decisión esencial, ¿sí? Entonces, en síntesis, el obiter dicta del fallo se centra en reflexiones sobre el rol social de la prensa y la necesidad de proteger al ciudadano común frente al poder mediático. Hablemos del precedente que sienta el fallo, ¿sí? El fallo de Hermegian y Sofovich se considera histórico en el derecho argentino. Muchos analistas lo llaman un leading case que modificó radicalmente el panorama jurídico. Bueno, su principal repercusión fue cambiar la relación entre el derecho internacional de derechos humanos y las leyes nacionales. Eh, lo que sigue de este caso es que la Corte adopta una visión monista de que las normas internacionales priman sobre el derecho interno. En adelante los jueces comenzaron a aplicar directamente tratados como la Convención Americana, y aunque no tuvieran una normativa local, y a invocar el artículo 27 del Tratado de Viena como justificación. Esta decisión fue un paso clave hacia la reforma constitucional que vendría después en 1994, y dicha reforma incorpora de manera explícita que los tratados internacionales de derechos humanos tienen rango constitucional superior a las leyes. En la práctica, Hermegian contra Sofovich impulsa el control de convencionalidad, y desde entonces la Corte comprueba que podía revisar las normas internas frente a los tratados. Además, el derecho de réplica, mismo como cobra fuerza, después del caso se mencionó en debates legales y proyectos de ley para reglamentarlo. En resumen, el fallo adquiere un gran valor como precedente y sirve para ratificar que las obligaciones internacionales de nuestro país no esperan una norma local para cumplirse. Se cita frecuentemente cuando se discute la jerarquía de los tratados y el alcance de los derechos enunciados en ellos. Para un principiante, el caso muestra que una sentencia judicial no solamente decide un conflicto puntual, sino que puede alterar la pirámide jurídica entera. Entonces, el caso de Hermegian contra Sofovich ejemplifica cómo leer un fallo judicial desde entender el contexto político e histórico, identificar a las partes
y el tribunal, hasta seguir el razonamiento sobre los hechos, los derechos y normas aplicadas, conocer el resultado concreto, cada paso del análisis, el contexto, la parte, el tribunal, los hechos, los derechos en pugna, la norma, la decisión, el holding o el obiter, y aporta una pieza del rompecabezas, ¿sí? En este fallo, la Corte Suprema resuelve que el derecho de réplica reconocido por un tratado internacional era aplicable directamente, protegiendo así a Armegiani y sentando un precedente de amplia repercusión. Con este hilo conductor, un lector novato puede ver cómo un tribunal usa el derecho positivo y reflexiona en su decisión, y también cómo esa decisión influye en la ley futura. Eh, bueno, se los dejo para pensar y nos estamos encontrando en la próxima.